Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Senders Terreros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero incluir dos términos, dos o cuatro, depende de cómo lo miremos, términos en el diccionario de microcaps. Realmente también son términos genéricos para la bolsa, pero bueno, vamos a comentarlos y meterlos en el diccionario de microcaps. ¿Qué términos son estos? Aquí los vemos. Precio estático, rango estático, precio dinámico, rango dinámico. ¿Qué significa el precio estático de una empresa, de la cotización de una empresa? Es el precio fijado en la última subasta. Al inicio de una sesión será el precio de cierre. Es decir, si hoy cierra una cotización en 10 euros, al día siguiente el precio estático es el precio de referencia del cierre de la sesión anterior. Por lo tanto, el primer precio estático de una cotización es el cierre del día anterior. Para no liarlo, lo dejo ahí. ¿Qué significa rango estático? Variación máxima permitida respecto al precio estático en cada momento. ¿Esto qué significa? Que el precio de una cotización se podrá mover dentro del rango estático sin problemas. Y esto también decir que aplica a las cotizaciones que están en modalidad de contratación general, abierta, la que cotizan durante toda la sesión en el BM Growth y en bolsa. Como sabemos, hay otra modalidad de contratación que es la de fixing, que realmente solo son dos subastas con dos precios fijados. Pero las que cotizan durante toda la sesión, es importante conocer el precio estático y el precio dinámico para la operativa diaria. Vayamos al precio dinámico. Es el último precio fijado y negociado por la cotización. Al inicio de una sesión será el del cierre del día anterior, pero el precio dinámico, si a las 9 empieza a cotizar a 10 euros, ese es el precio dinámico. El siguiente precio, si es en 10,10, pues ese será de nuevo el precio dinámico. Y ahora lo que hay que ver es el rango dinámico, que es la variación máxima permitida respecto al precio dinámico. La variación máxima permitida respecto al precio dinámico. Es decir, hay dos rangos, un rango estático y otro dinámico. Si se saltan estos rangos, salta o entra una subasta de volatilidad por ruptura de precios estáticos o dinámicos. Realmente son por ruptura de los rangos estáticos o dinámicos, y la subasta de volatilidad dura 5 minutos. Ahí en subasta de volatilidad acabo de poner por ruptura de rangos estáticos o dinámicos. Cuando los precios rompen esos rangos estáticos o dinámicos, salta una subasta de volatilidad. Entran órdenes durante 5 minutos, se pueden introducir órdenes, modificar, cancelar, pero al cabo de 5 minutos, luego con un cierre aleatorio de 30 segundos, lo que ocurre es que se fijan unos nuevos precios y rangos. Lo mejor, yo creo, lo mejor, fans de las microcaps, es verlo con un ejemplo. Vamos al ejemplo. Aquí. Segundín. Lo voy a quitar. Aquí. Un ejemplo, precio estático de una cotización. El del cierre de la sesión anterior, por ejemplo. En la apertura de la sesión de una cotización de una empresa, el precio estático lo dejamos en 10 euros como ejemplo, que este se corresponde al cierre del día anterior. El precio dinámico en la apertura de la sesión es el mismo, 10 euros. Al inicio de la sesión coincide con el precio estático, 10 euros. ¿Qué ocurre con los rangos estáticos? Aquí he puesto dos ejemplos. Un rango estático del 10% y un rango dinámico del 4%. Rango estático, por lo tanto, la cotización se podrá mover entre 9 euros, un 10% hacia abajo, o entre 11 euros, un 10% hacia arriba sobre el precio estático. Rango dinámico, 4%. La cotización podrá moverse entre operación y operación
un 4%, entre 9,60 y 10,40. Y ahí abajo, ¿qué es lo que pongo? La cotización se puede mover sin problema entre 9 euros y 11 euros. Sin problema es que se pueden cruzar órdenes en ese rango. Si sobrepasa estos límites, se para la cotización y se abre subasta de volatilidad. 5 minutos para volver a fijar un precio y rango estático. Es decir, a la cotización, 10.20, 10.30, 10.40, va subiendo y cuando llegue a 11, ahí, si sobrepasa los 11 euros, ¿qué es lo que ocurre? Se para la cotización, se abre una subasta de la volatilidad, se empiezan a meter órdenes y se fija un nuevo precio con un nuevo rango. Lo normal es que sea de nuevo el 10%. Aquí siempre pues el comité del BME, de la bolsa en cuestión, pues puede fijar y cambiar los rasgos dependiendo del momento. ¿Qué ocurre entre operación y operación? Aquí entra el precio dinámico y el rango dinámico. La cotización puede saltar entre operación y operación cruzada con un límite del 4%. Es decir, si el precio dinámico está fijado en 10 euros, la siguiente operación o cruce de acciones se podrá cruzar entre 9,60 y 10,40. Aquí hay que distinguir el precio y rango dinámico con el precio y rango estático. Entre operación y operación, a las 9 en punto, marca, por ejemplo, 10,10, que podría, en este ejemplo, pues ya ese es el precio nuevo dinámico. Y habría que ver el 4% hacia arriba o hacia abajo como nuevo rango dinámico. Pasa de 10.10 a 10.20, a 10.30, a 10.40, a 10.50 hasta dentro de los rangos dinámicos. La cotización no se mueve entre operación y operación más de un 4%. Puede cotizar sin problema. ¿Qué ocurre si estamos en 10 euros y se va a cruzar una operación a 10.50, 10.60, 10.70 sin ningún precio de por medio, sin ninguna orden cruzada entre medias? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí saltaría de nuevo una subasta de volatilidad por salto del rango dinámico. Se meten órdenes, se pueden durante la subasta introducir, cancelar, modificar, y entonces una vez que se cierra la subasta con 5 minutos y un cierre aleatorio de 30 segundos, se vuelve a fijar un precio dinámico y un rango dinámico. De nuevo, dentro del rango estático anterior si no se ha sobrepasado. Si da la coincidencia que se sobrepasa el rango dinámico y el rango estático, pues habrá que hacer nuevos, de la subasta de volatilidad dejará unos nuevos rangos dinámicos y estáticos. Pero para entendernos, por lo tanto, entre operación y operación tendremos que ver el precio dinámico y el rango dinámico. Cómo se puede mover entre las 9 y 1 minutos y las 9 y 1 minuto y 1 segundo y 10 segundos y 9 y 2, 9 y 5, 9 y cuarto. Entonces, entre operación y operación hay un rango dinámico, que es sobre el último precio negociado, no puede variar más de, en este ejemplo, un 4%, hacia arriba o hacia abajo. Si no supera ese 4%, hasta que no supere la cotización un 10% hacia arriba o hacia abajo, la cotización se mueve sin problemas. Cuando vaya a saltar ese 10% por arriba o por abajo, aunque esté dentro del rango dinámico, se abre una subasta y se fijan nuevos, como digo, precios estáticos y dinámicos. Espero, fans de las microcaps, haberme explicado. Esto es importante para la operativa diaria. Para valoración, para medio o largo plazo, no entiendo que sea muy importante, pero creo que hay que conocerlo y que las cotizaciones que pueden negociar durante toda la sesión, pues que están limitadas por unos rangos dinámicos, como digo, movimientos entre el último precio y el siguiente, y rangos estáticos, que es que la cotización se puede mover tranquilamente entre unos rangos que cuando los supere o lo supere por encima o caiga por debajo del límite, pues tendrá que haber subasta de volatilidad y volver a generarse nuevos precios dinámicos o estáticos y rangos igual, dinámicos o estáticos. Espero haberlo explicado. Fans de las microcaps. Fuerza y ánimo, no queda otra. ¡Vamos!